¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Análisis Mexica, ni Xiuhteutli. Soy Xiuhteutli y estoy aquí tomándome un cafecito con un buen amigo que me encontré. Perdón de ustedes la hora en la que estamos haciendo esta transmisión, pero a veces las cosas pasan como pasan y por algo pasan. Nos encontramos con el maestro Kouxicali Tepanawi Tonameyot, eh, tomarnos un cafecito y vamos a platicar sobre algunas cosas que pues nos parecen importantes. Particularmente él nos va a comentar, tiene deseos de transmitir un informe sobre lo que es la Asamblea del Pueblo Indígena Originario Mexica, que se ha venido reuniendo en varias ocasiones. Eh, la primera como tal en el Museo del Templo Mayor, en las instalaciones del Templo Mayor, pero esta asamblea pues tiene una serie de antecedentes y no es la única, ha habido otras asambleas. Entonces pues vamos a platicar un poquito de este trabajo que se ha venido realizando por parte del pueblo indígena originario mexica, de dónde viene, qué es actualmente y hacia dónde se dirige. Hay varios temas ahí polémicos, hay varios temas interesantes que pues nosotros consideramos que son de interés pues, para todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo mexicano, todo el pueblo mexica y los pueblos originarios. ¿Qué tal, maestro? Pues antes de pasar a la materia, pues saludarte y que mandes un mensaje a nuestros amigos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Pues como lo acaba de decir el maestro Eric, pues lo que venimos es a informar lo que hemos estado haciendo con él, las actividades del pueblo mexica. ¿En qué clase te metes? Pues por ahí hay un tremendo relajo, ¿no, maestro, sobre estos temas de las asambleas? Eh, Tenemos como un antecedente muy importante la Asamblea de la Ciudad de México que se realizó el 26 de febrero del 2002, convocada en ese entonces, en ese momento, por un gran consejo de la mexicanidad, y se convocó a una asamblea nacional de la comunidad mexica, si no recuerdo mal, y entiendo que los trabajos de esta asamblea del pueblo indígena originario mexica, pues derivan de aquella asamblea, pero por ahí hay un movimiento alterno que curiosamente pues tiene una asamblea el día de mañana que se justifica aparentemente pues también sobre esa misma asamblea. Eh, Hay una versión que dice que de esa asamblea del 2022 se nombró un secretario general de la comunidad, de la gran comunidad de la Mexicayot. Eh, y pues mi pregunta es si esto es así, maestro, si nos puedes comentar algo al respecto, porque evidentemente pues muchos de las personas que están interesadas en estos temas están un poco confusos, un poco confundidos sobre que hay dos asambleas, hay dos versiones, eh, y pues tú fuiste uno de los convocantes de aquella asamblea. eh, Quizás nos puedas ayudar a aclarar un poquito. ¿Es cierto que en esa asamblea se nombró un secretario general que en términos prácticos, políticos, equivale hoy en día a un presidente, o equivale a un tlatoani, podría ser, según algunos, porque un secretario general pues es la máxima autoridad de una organización, principalmente de una organización de tipo horizontal. Eso es un secretario general. Y yo personalmente estuve presente en esa asamblea, yo no recuerdo que se haya nombrado ningún secretario general, pero pues hoy en día hay quien se justifica diciendo que en esa asamblea se le nombró secretario general y con ese nombramiento pues eh, se atribuye la facultad para convocar a nuevas asambleas en nombre de aquella asamblea. No es nuestra intención pelear con nadie, pero tenemos un poco la responsabilidad de informar a la comunidad mexica y a la sociedad mexicana en general, qué de todo esto es cierto para que haya un poquito de claridad sobre el rumbo de cada uno de estos movimientos. ¿Qué nos puedes decir, maestro Kaushikali? Pues sí, mira, pues ahorita de esta asamblea,
empezó a convocar un grupo que se conoce como el Yaotlatocan. En ese grupo pues, se invitaron a ciertas pues comunidades, ciertas asociaciones, grupos, y hubo una persona que después de esa asamblea quiso elegirse como pues, un representante, pero eso nunca se dio, eso nunca se hizo patente, nunca se votó a favor de eso. Incluso de esa asamblea, al terminarla, esa persona se quiso quedar con toda la documentación, con todas las firmas que se generaron, y el Yaotlatocan, que fue el grupo convocante, pues lo que hizo fue recoger esos documentos y custodiarlos. Se ha hablado mucho de esos documentos, que alguien se los robó, que alguien los tuvo, pero realmente han sido custodiados. Oficialmente los tuvo el Yaotlatocan. Yo en varias ocasiones he mencionado que a mí esos documentos me llegaron hace aproximadamente 6 meses y fue con lo que convocamos una vez más a las asambleas. Y nos mencionas acerca de la persona que está empezando a llamar a una nueva asamblea, pues esa persona lo que hizo fue querer quedarse con esa documentación, querérsela apropiar, y yo lo he mencionado recio y quedito. En esa ocasión, él cuando tuvo los documentos en su mano, que se los pretendía quedar, que no se quedó, pues él lo que dijo, ahora sí ya con estos documentos me puedo chingar a los abuelos. Y esto entonces, eso fue lo que hizo que nosotros recogiéramos los documentos y no se los dejáramos. Es evidente que eso que dijo esa persona se hizo latente en la asamblea del Templo Mayor al pasar por encima del Tlalmanali, por ser pues, muy grosero con las personas que se estaban ahí reuniendo. Y es evidente que pues, lo que dijimos en aquel momento, pues aquí lo hizo patente, que los abuelos, que la comunidad pues no le interesa. Entonces hoy nos dan a la sorpresa de que esta persona está convocando al pueblo mexica de la Ciudad de México y pues él no tiene los fundamentos para hacerlo. Desde la asamblea que ya se había convocado, y esa asamblea pues es la que ha estado haciendo las asambleas, las reuniones, como lo comentaste bien, ya de hace aproximadamente 2 años para acá, constantemente, en las cuales sí, el pueblo ha estado pues, dando sus puntos de vista, ha estado trabajando, se ha estado articulando. Entonces eso es lo que te puedo decir, que en ese momento pues no se nombró a ningún secretario general. Era una persona que anotaba los acuerdos, pero no era un secretario general de asamblea. Simplemente era quien anotaba los acuerdos en ese momento. Gracias, maestro. Ciertamente, pues eso queda registrado en las actas, ¿no? Las actas de esa asamblea, que ya hemos visto por ahí que lo que quedó sentado en el acta, y de hecho lo que quienes estuvimos presentes recordamos, fue únicamente el nombramiento de una mesa de debates que iba a coordinar las propuestas que surgían de todos los asistentes, iba a coordinar las propuestas de esa asamblea, y en esa mesa de debates, pues esta persona quedaba como secretario. Pero este cargo de secretario, si no entiendo mal, es un cargo técnico, temporal, que únicamente dura lo que dura la asamblea, y únicamente es para llevar el registro por escrito de todos esos acuerdos. Pero es muy distinto un cargo de secretario que es técnico a un cargo de secretario general que ya es de carácter político y de gobierno, en donde se asume la responsabilidad de la representación de una comunidad o de un pueblo. En este caso, pues estamos hablando del pueblo mexica, ¿no? Entonces, es bien importante que notemos la diferencia entre un secretario de carácter técnico y un secretario general, porque pues hay información pública, no estamos inventando nada, todo esto está publicado en las redes sociales, y desde esta supuesta Secretaría General es que se está convocando a estas asambleas. Cada quien tiene derecho de hacer su luchita, pero nosotros nos sentimos con la responsabilidad de aclarar desde nuestra perspectiva qué es lo que ocurrió, porque realmente están las actas para demostrar qué fue lo que se nombró realmente en esa asamblea. Pero bueno, esto pues es algo que está en fervor, porque pues está ocurriendo en este momento, pero nuestra intención pues es desarrollar otra serie de temas. Vamos a ir desarrollando porque pues hay muchos temas
polémicos en todo este movimiento. Maestro, quisiera que nos compartas desde tu perspectiva y desde la perspectiva de este movimiento que está organizando estas asambleas. Ya dijimos la primera, como pueblo indígena originario mexica, la primera fue en el Museo del Templo Mayor, la segunda fue, me parece que en el Cerro de Zacahuisco, ¿no? Sí, Sí, sí. en el Cerro Zacahuisco, no, en Tlatelolco, ¿no? En Tlatelolco. Tenemos ahí la orden. Sí, Hay no varias recuerdo, asambleas pero que se han sí son varias desarrollado ya. y se acaba de realizar una tercera, me parece, también en el Templo Mayor hace escasos días, 3, 4 días, no recuerdo exactamente. Entonces hay una serie de asambleas que se han venido desarrollando, que son asambleas abiertas, públicas, que se convoca a todo el que quiera asistir, que se considere mexica, y hay algunas asambleas que son para tomar decisiones, que son presenciales, y otras asambleas que se han estado haciendo virtuales, que son básicamente informativas. Entonces todo esto se ha hecho con transparencia, hasta donde yo puedo constatar, es tenido la oportunidad de estar presente. Pero para todo esto, pues, ¿qué significa todo esto que está ocurriendo, maestro? Desde tus ojos, ¿qué es el pueblo mexica hoy en día? Sí, maestro. Bueno, pues nosotros, a través de estos trabajos que ya tienen aproximadamente públicos 34 años y que se han abierto cada vez más, tienen 19 años, ahí lo pueden constatar en las redes, pues lo que hemos estado buscando es la articulación del pueblo mexica. Ha agarrado un fervor muy importante a raíz de que el presidente hizo algunas reformas para apoyar a los pueblos originarios, en los cuales pues ha tomado en cuenta a muchos pueblos, pero el pueblo mexica, el pueblo que le da nombre a este país, pues no ha sido tomado en cuenta. Pues con esa iniciativa, pues lo que hemos estado haciendo ya es seguir con lo que veníamos trabajando de hace 34 años, de empezar a articularlo, pero ahora haciéndolo de una forma más acelerada. Porque, pues, recordemos que nosotros venimos trabajando con algo que le llamamos la consigna de Anáhuac, que fue de las últimas órdenes que dio el Consejo de Guerra al entregar el México Tenochtitlan. Pues con esa continuidad, pues lo que estamos haciendo ahora es buscar que, pues además del reconocimiento que tenemos entre nosotros como mexicas, el gobierno también nos reconozca. Esto, después del tiempo, nos damos cuenta que genera una oportunidad de tener cierto grado de beneficio que no sabíamos que teníamos y que hoy pues tal vez eso sea lo que despierta la lucha entre la gente que quiere además también tener este nombramiento del pueblo mexica. Para nosotros el pueblo mexica, como bien lo preguntas, es la continuación que tenemos de los trabajos que se quedaron ahí interrumpidos al dividirnos el conocimiento desde hace 504 años y ponerlo ya al orden del servicio de nuestra patria. El gran tesoro que se conservó son conocimientos de salud, de matemáticas, de geometría, de alimentación, de desarrollo del orden, de la disciplina. Entonces ya es el momento de compartirlos con el pueblo mexicano, que también lo determinamos como el pueblo mexica, que aún no toda la gente está consciente. Entonces somos la continuidad de aquel pueblo que en algún momento pues se dividió para conservar nuestros usos, nuestras costumbres y nuestros saberes. Hay esta pues, conversación, nosotros pues esperamos que llegue a gente de todo tipo, principalmente de nuestro país, y principalmente entre la comunidad, las comunidades indígenas que no se identifican como mexicas, de otras etnias, y mucha gente también de la academia. Una de las primeras cosas en las que protestan es que aseguran que los mexicas fueron extintos, y entonces nos cuestionan de dónde sacamos que puede haber una asamblea mexica. La transmisión pues es para todo el mundo y a todo mundo pues deberíamos buscar la manera de responderle sus inquietudes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, maestro? ¿Aún existen los mexicas? ¿Cómo es que podemos justificar eso? Sí, bueno, lo podemos comentar porque en la actualidad se ha visto públicas muchas personas que guardan este linaje.
Nosotros a esos linajes les llamamos las familias troncales, que son familias que existieron en ese tiempo al dividirse el conocimiento y al tener que dejar México Tenochtitlan, eh, y guardaban cierto conocimiento. Como te lo menciono, le decimos las familias troncales, y evidentemente pues ahora se están empezando a reunir esas familias para dar precisamente ese respaldo a este movimiento de los mexicas. Dentro de esas familias que son el centro, el tronco, pues se ejerció mucho conocimiento y se ha guardado en los linajes a través de sus iniciados. Esos iniciados a su vez han compartido el conocimiento a sus alumnos y son los que ahora en estos momentos comparten a cualquier persona que quiere tener esos conocimientos. Entonces, al tener esas familias troncales, pues podemos aseverar que somos los descendientes de los mexicas, que esto obedece a todos, ¿no? Que abarca a todos los mexicanos. Pero entonces podríamos estar hablando de linajes de conocimiento más que linajes de sangre. Pues son los dos, linaje de conocimiento y linaje de sangre. Aquí lo que más importa es el conocimiento que se conservó para que una vez más México sea una potencia como lo fue en su momento, que podamos trabajar en comunidad y que todos gocen de los beneficios de los conocimientos de los actuales mexicas. Sabemos quiénes tenemos nuestras objeciones sobre lo que se plantea, maestro. Ya obviamente tú las conoces porque hemos discutido muchas veces, no siempre en tono suavecito, pero habemos quienes pensamos que lo mexica no nos viene del linaje, sino del lugar en el que nacimos. Y entonces, personas como yo sostenemos que Mexico, digo Mexico porque hay que recordar que en el náhuatl las palabras son graves y se acentúan en la penúltima sílaba. Eso es algo polémico porque hoy en día incluso los nahuablantes suelen decir México, no Mexico. Yo sostengo que debería ser México, pero ahí lo dejamos para otra ocasión. Pues bien, habemos quienes sostenemos que lo mexica no nos viene del linaje, sino del lugar en el que nacimos, con toda la herencia cultural que eso significa, ¿no? Que es pluricultural y milenaria, porque hay muchas culturas que se han desarrollado en lo que hoy es México, o México, y lo que era antes también. Sin embargo, pues hay una pujanza muy fuerte de parte de ustedes en que lo mexica pues nos viene más bien del linaje. Y esto significa de algún modo que estas familias troncales y estos linajes de sangre y de conocimiento son el centro, los pilares de lo que significa la mexicayot o la mexicanidad, a la cual todos los demás nos adherimos, ¿verdad? Por autorreconocimiento, por autoidentificación, por aprendizaje. Pero pues algunos sostenemos que no está peleado el uno con otro, puede ir a la par, ¿no? Pero vemos quienes sostenemos que lo mexica nos viene del lugar en el que decimos que se llama México. ¿Qué nos puedes comentar, maestro? Sí, sí, como tú bien lo comentas, no es uno u otro, sino es la gama. Hay quienes sostienen que México es del lugar donde nacimos, pero quiero comentarte que pues muchísimo tiempo los mexicas no tuvimos territorio, o sea, nacíamos en el camino de nuestro éxodo, de nuestra peregrinación, que íbamos ya buscando nosotros el lugar donde nos deberíamos de volver a asentar una vez más. Entonces, pues no tenemos un territorio como tal en aquel tiempo, después tuvimos un territorio y actualmente no lo tenemos. Cuando menciono de las familias troncales, es lo que garantiza de que seguimos aquí los mexicas. No quiere decir que sean el centro, sino la garantía de que sí lo somos. Porque pues todavía se resguardan ahí reliquias en las cuales pues podemos demostrar que son las reliquias de hace 504 años y que tienen algunas muchísimo más tiempo, ¿no? Dentro de nuestras reliquias, pues ahí están lo que les llaman ruinas, que realmente son nuestros centros sagrados,
y que pues ahora queremos volver a activarlos y ponerlos otra vez en práctica como en aquel tiempo. Y no se está dirigiendo a nadie, sino hay que recordar que nosotros somos una comunalidad, una comunidad en la que trabajamos por usos y costumbres, en las cuales nuestra costumbre es estar trabajando en conjunto, que sí lleva un orden. O sea, no podría dirigirnos el que menos sabe de algo, ¿no? Tendría que dirigirnos el que más sabe, y eso genera un orden, genera una disciplina, y eso es lo que nosotros buscamos. No sé, en algún momento se ha pensado que los órdenes de los tlatoanes o de las gentes que dirigían a este pueblo era por linaje, pero realmente no, siempre ha sido por merecimiento. Y entonces, pues los más aplicados, los que luchan más, los que ven más por el pueblo, los que sirven más, son los que están hasta arriba, porque pues, demuestran que tienen esas capacidades de servir, que realmente Perdón que te interrumpa, maestro. Ese tema es bien interesante, porque también es un tema que está de moda, o una polémica que está por ahí muy en boga en las redes sociales, la idea de que quienes tenían derecho a gobernar era por linaje, ¿no? Hay quienes incluso sostienen que los hijos de Moctezuma o los descendientes de Moctezuma son los que tienen el derecho de el trono, porque a eso sostiene que se trata de una monarquía. Hay muchas fuentes que sostienen que sí había cierto derecho de linaje, pero no era propiamente de los Moctezuma, sino más propiamente de los descendientes de Acamapixtli. Eso significa que si quisiéramos apegarnos a esta versión antigua de que son los descendientes de Acamapixtli, pues cualquier descendiente de Acamapixtli podría tener el derecho a competir, ¿no? No por el hecho de ser heredero, sino que él tiene el derecho a competir para hacer el merecimiento, aunque hoy en día son otros tiempos y las razones que llevaban a nuestros ancestros, si es que esto es cierto, porque también podemos ponerlo en tela de juicio, si es que esto fuera cierto de que fueran los descendientes de Acamapixtli, pues esas razones yo creo que ya no se sostienen, ¿no, maestro? Estamos en otros tiempos y básicamente cualquier persona que tenga el merecimiento, que tenga la capacidad, el conocimiento y el interés, pues podría aspirar a una representación del pueblo mexica, ¿no? ¿O qué piensas? Sí, sí, lo mencionaba ahorita, que realmente nosotros lo que queremos volver a restituir es ese trabajo de buscar a los mejores elementos de cada actividad para que dirijan. Dentro incluso de lo que le podríamos llamar gobierno, que en nosotros pues es un consejo. Los gobiernos no existían como de personas autócratas, sino todo era a través de un consejo, de un grupo de personas que tienen diferentes puntos de vista sobre cualquier tema y pueden aconsejar lo mejor. Se hace un consenso y de ahí sale la solución de qué es la decisión que se debe de tomar. Entonces, el que podría parecer como el gobernante, realmente solo sería como el portavoz, el que dice la decisión que se llevó a cabo del consejo. Bien lo dices que se cree que los descendientes de Moctezuma eran los que son como los que tienen el derecho, pero eso fue porque en ese momento fue cuando llegaron los que invadieron esta tierra, los que conquistaron esta tierra, y entonces ellos fueron los que dieron esta forma de que parecería que son como de un emperador, pero realmente no. Pero te refieres al Moctezuma antiguo, ¿no? Al primer Moctezuma. No o sea, el Moctezuma de allá de California, ¿no? Bueno, ¿O te refieres al Moctezuma primero, Ilhuicamina? no, yo me refiero a Moctezuma Xocoyotzin. Ok. Que cuando llegan los españoles, pues lo ven a él, que es el que está al frente de la confederación, al frente del consejo, y pues lo ven como si fuera el rey. Pero en ese momento pues era el que daba la palabra. Entonces le dan todos los derechos a él. Pero bueno, en la historia sabemos que apresan en la veintena de Tosca a todo el consejo. Y realmente toman el consejo y el mismo Moctezuma es el que pide que suelten a su hermano, a Cuauhtláhuac, para que él pues haga el frente, y con la idea de que iba a contener el enojo del pueblo.
Entonces, todo aquí se trabajaba por consejo. Sí se queda la idea de que es como el linaje, porque pues, en ese momento llegaron, vivieron a Moctezuma Xocoyotzin como el que estaba dirigiendo. Pero realmente no, realmente es el más apto en ese momento, el que toma la dirección. Y para eso, para ser el más apto, pues se preparaba mucho. Se hacía matemática celeste, geometría cósmica, se sabía de hablar, de cuica, de cantar, de moverse, de estrategia de guerra. Se tenía que tener muchísimos conocimientos para poder ser el dirigente. No solo hablar o decir yo soy del linaje, no. Tenía que demostrar toda una estrategia de conocimiento personal y que tenía que competir con muchos. Algo que tenía la familia Choconostle, que es quien realmente estaba ahí al frente de la mayoría de los Tlatoanis, es que pues entrenaban muy fuerte a sus descendientes, los preparaban mucho desde muy pequeños. Es por eso que parecería que hay una hegemonía de linaje, pero no, o sea, todos tenían el derecho de entrar dependiendo su grado en el cual se encontraban. Bien, hay muchos temas que se pueden, de los que se puede desprender una conversación muy larga. No vamos a poder abordarlos todos, así que vamos a tratar de irnos sobre nuestra escaleta Claro, lo más claro. rápido posible. Unas preguntas rápidas, maestro. Ya vimos entonces qué es el pueblo mexica. Estamos hablando obviamente del pueblo histórico que le da nombre a este país. Pero aquí estamos hablando entonces del pueblo indígena originario mexica, que es el que está realizando estas asambleas actualmente. Mis preguntas van a ser cuatro. Una, ¿qué es? Bueno, son cinco. Una, ¿qué es el pueblo indígena originario mexica? Nosotros somos el pueblo mexica. Se ha determinado usar los términos indígena y originario porque si este pueblo en algún momento va a buscar el reconocimiento gubernamental o de los, pues sí, de los órganos del gobierno, en el órgano de gobierno de los estados se utiliza el término indígena y en el término general se utiliza originario. Entonces, para poder estar dentro de las reglas del gobierno, pues se tienen que usar los mismos términos que ellos ocupan. Eso Entonces, sí, perdón. entonces por eso es que se usa los términos indígena y originario. Nosotros, ya en el contexto interior del pueblo, pues solo decimos pueblo originario mexica. Pero como te decía, pues para poder estar acorde con la ley, usamos el término indígena. Eso quiere decir que de algún modo esto puede surgir de que en algún punto de la historia reciente los mexicas se sintieron discriminados con esta ley. Sí, evidentemente, pues como tú lo mencionaste al principio, pues muchos piensan que fueron exterminados los mexicas. Y pues no, solo hace falta ver las celebraciones, ¿no? Hacen las celebraciones a los rumbos, hacen los chiclatos, hacen los shumais, los ejercicios de girar, nuestros tlalmanalis, pues todo eso es mexica. Y pues que no nos tomen en cuenta, eso pues es evidentemente problemático, ¿no? Yo te lo mencionaba en algún momento, nosotros hemos pasado estos 504 años sin pedir nada a nadie, pero al ver que surgieron algo que le llamamos los mexicas folclóricos, los mexicas que aparentan ser los mexicas, en su momento nosotros hablábamos con ellos y que no, nos decían que ellos no eran mexicas, que ellos eran de otras etnias, y que de repente ahora se volvieron los mexicas más mexicas porque existe un beneficio. Decimos, ¿cómo puede ser posible que entonces ellos, que no son, se declaran que sí son ahora y vayan a tener ese beneficio y nosotros que hemos tenido todos estos siglos de lucha, pues no seamos considerados ni siquiera para que nos inviten a las reuniones que hacen o a sus celebraciones, ¿no? Entonces, sí nos hemos sentido discriminados y lo puedo decir ahorita. Recientemente acaban de hacer una promulgación para festejar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan e invitaron a todos los folclóricos, pero al pueblo no lo invitaron. Y entonces eso es una problemática muy seria, porque quiere decir que no nos ven, quiere decir que no saben que existimos. Y entonces pues
trabajo es el que estamos haciendo, visibilizarnos, ¿no? Eso nos lleva pues a la siguiente pregunta. Como dices, hay que visibilizarnos, ¿no? Al pueblo mexica. Y eso resulta un poco problemático porque eh, el histórico lugar donde florecieron los mexicas, pues es Tenochtitlan, que hoy está ocupado por gente de todo el mundo, que viene de todos los lugares. ¿Por qué llamarle pueblo si al parecer los mexicas están dispersos? ¿Por qué pueblo? Sí, eso también es un tema muy importante. Nosotros siempre hemos sido un pueblo. Mencionaba yo los ejemplos más evidentes que nosotros venimos de Aztlán, desde ese mítico Aztlán. Evidentemente todos saben ese éxodo, esa peregrinación, esa búsqueda, pues no teníamos un territorio como tal, pero nunca dejamos de ser el pueblo, siempre estuvimos trabajando en conjunto y cuando llegamos aquí a la cuenca, pues tampoco teníamos territorio, tampoco teníamos tierra, pero somos un pueblo, siempre estuvimos juntos, trabajando en armonía, cuidando lo nuestro, hasta que logramos tener ya pues nuestro propio territorio. Evidentemente fue poco tiempo el que lo tuvimos y después de la invasión pues nos vuelven a quitar el territorio, pero no hemos dejado de ser el pueblo. Nos dividimos en varios sectores, en 4 para ser exactos. Cada uno conservó ciertos conocimientos y ahorita lo que estamos haciendo es volverlos a articular precisamente para volver a trabajar en ese conocimiento que se dejó, armarlo y proponerlo a todos los mexicanos. Pues no somos pueblo con un territorio, pero sí somos el pueblo. No estamos luchando por quitarle la tierra a nadie, o sea, nunca hicimos eso, ni lo volveremos a hacer, ni lo volveríamos a hacer, porque evidentemente piensan eso, pero en la historia eso no sucedió, fue otorgado y nosotros fuimos ensanchándolo, fuimos creándolo y ahora sabemos que por ahí alguno de los hermanos ya tiene firmado cierto territorio, que creemos que cuando ya esté el pueblo bien armonizado, él va a entregar esa fracción de tierra al pueblo mexica. Correcto. Ahora, ya decías hace rato que lo de indígena y lo de originario, pues tiene que ver básicamente con cumplir un requisito legal para poder ejercer los derechos del pueblo mexica. Eh, pero también hay un sustrato semántico en estas palabras, me imagino, ¿no? ¿Por qué indígena? Pues mira, nosotros no nos declaramos indígenas como tal. Es lo que te mencionaba, que eso se encuentra en las leyes, y entonces para poder entrar en la ley es que lo mencionamos. Nosotros somos el pueblo mexica, sin más. Todos los demás términos que se escuchan dentro de esto es para entrar en todos los requisitos de la ley para poder hacer sujetos de derecho. Lo mismo aplica pues para el concepto originario, ¿no? Así es, en su momento todos pensaban que nos estábamos deslindando de los que no son originarios, pero no. También en la ley opera lo originario. En las leyes internacionales indígena y originario también son muy importantes que los tengan cada pueblo. Pero esto significa, maestro, entonces, que este movimiento va un poquito a contracorriente de otros movimientos que consideran, o consideramos, que mexicas somos todos. Eso significa que el pueblo mexica, según ustedes lo plantean, es una parte de todos los mexicanos, es decir, es un pueblo aparte. No, mira, también lo hemos mencionado muchas veces, el pueblo mexica en este momento está empezando a visibilizarse y a tomar la responsabilidad de sus centros sagrados. Evidentemente que si nadie pide que se activen lo que le llaman ruinas, pues es como si no existiera nadie. Y si fuéramos todos, evidentemente pues nadie de todos está tomando la responsabilidad de volver a activar nuestros centros sagrados. Nosotros ya como pueblo, pues somos una puntita de lanza para que ese conocimiento y esos beneficios que vienen hacia el pueblo, pues permeen hacia todos los que se sientan de corazón, se sientan de compromiso, los mexicas. Te voy a poner otro ejemplo, aparte del güey de Ocali, ¿no?
Hay una zona que se le conoce como los indios verdes. Evidentemente, pues es un término despectivo, así como el de usar el indígena, y nadie nota que es un término despectivo para dos de nuestros tlatoanis que están ahí. Entonces todos nuestros niños están creciendo con esa palabra de los indios verdes, y todos lo dan como un hecho que son los indios verdes. Si todos los mexicanos somos los mexicas, ¿por qué nadie se da cuenta de que pues están dándole una palabra despectiva a nuestros tlatoanis, a la gente que nos dio en el origen? Entonces, forzosamente, pues tiene que haber un grupo de personas que tomen la iniciativa para poder ir cambiando esas cosas que están mal empleadas, que están mal hechas o que no se alcanzan a ver, que no se tiene la conciencia de que están mal hechas y que siguen denigrando a nuestra cultura, ¿no? Ahora, pues, en los libros podemos empezar a ver, gracias a gente que ha tomado la iniciativa en esta nueva educación mexicana, en que ya vemos pues más historia de lo mexicano, que ya vemos el Ulama, que ya vemos los guerreros, y que se va yendo a tener un orgullo por ser alguien que nació en esta tierra, que es lo que nosotros buscamos. Eh, ¿Cómo se va a ir ensanchando esto? Pues cuando la gente vaya teniendo más orgullo, más orgullo, más orgullo, y se sienta pues totalmente feliz por ser de esta tierra, por ser representado por la raíz que tenemos. ¿Y quién va a quitar los mitos que se han generado alrededor de nuestra cultura madre? Claro. Pues alguien lo tiene que hacer, porque pues evidentemente todos somos, en 503 años nadie ha hecho nada por quitarlo. Pues alguien lo tiene que empezar a hacer, y somos poquitos ahorita, y si quien se quiera seguir sumando, pues se va a ir sumando para tener todos esos beneficios y poder sentirnos orgullosos de nuestra raíz. Claro. ¿Tú podrías sostener, maestro, alguna forma de justificación de lo mexica que no violente la sensibilidad de los demás pueblos originarios? Estamos hablando de que pues México tiene muchos pueblos originarios, muchas naciones ancestrales, en el sur, en el norte, en el oriente, en el poniente. Hay muchas naciones originarias, incluso más antiguas que los mexicas, según alguna interpretación histórica de lo que es el pueblo mexica. Eh, Cuando a veces queremos extender lo mexica a toda la nación, suele ser frecuente que hermanos de otras culturas madres se sientan incómodos, aunque no todos, también es cierto que no todos, pero algunos se sienten incómodos y piensan o sienten que esto es una forma de neocolonización mexica o una forma de imposición. Eh, Sin embargo, pues habemos quienes sostenemos que a pesar de todo, el corazón del país pues es Mexico, ¿no? Mexico Tenochtitlan, Mexico Tlatelolco, y que el nombre lo llevamos todos como una especie de supernombre, a pesar de las distintas culturas. ¿Cómo podríamos establecer ese respeto de interculturalidad de lo que es hoy nuestra nación mexicana, que nosotros le llamamos nación mexica? Porque parece que es bien importante rescatar ese respeto de la comunalidad, de la interculturalidad. Nuestro país hoy es una nación multicultural, pluricultural, y pues esto parece ser una dificultad que se suele enfrentar con ser la de lo mexicano, maestro. Pues en nuestro caso no, mira, la importancia de que se reconozca al pueblo mexica es que en el momento en que llegó la invasión, en el momento en que llegó la conquista, los que estaban al frente de la Confederación de Anáhuac eran los mexicas. Entonces, lo único que nosotros queremos es encontrar a los mexicas, empezar a trabajar con nuestros usos y costumbres para que podamos otra vez dar cuenta a todos de que podemos avanzar bien rápido con nuestros conocimientos. Nosotros no queremos cambiar a ninguna etnia, a ninguna nación a ser mexica, o sea, los guerréricas seguirán siendo guerréricas, y los mayas mayas, y los purépechas purépechas. Lo que queremos es restituir al pueblo mexica, a los que son los mexicas, para volver a activar la Confederación de Anáhuac, la Real Confederación de Anáhuac, en donde cada persona o cada nación sea y tenga la facultad
de demostrar sus saberes, de demostrar sus costumbres. El avance de nuestra nación como México, pues no se ha dado en los últimos 503 años, y algunos de nuestros maestros dicen, si no se dio en 503 años que hubiera gobiernos autóctonos de naciones originarias aquí, quiere decir que a nadie le importó. A los mexicas sí nos importa que otra vez esta tierra tenga esa raíz mexicana antigua, porque es evidente que cuando llegaron los invasores se dieron cuenta que era una nación que sobresalía. Entonces lo que buscamos nosotros es llegar a ese momento en el cual podemos nosotros, como lo vuelvo a repetir, con nuestros usos y costumbres, llegar al momento de poner el orden y la disciplina que se requiere para volver a hacer de nuestra nación una nación en que le brinde beneficio a todos, a los pobres, a los ricos, y que empecemos a caminar en armonía, en un bien común, que era lo que hacían nuestros abuelos, los mexicas. Nosotros no queremos imponernos ante los pueblos. Perdón que te interrumpa, maestro, esa idea que acabas de plantear es interesante. Te lo voy a soltar como viene, es un poco fuerte, pero esa idea del orden, de restablecer el orden, no suena un tanto fascista, un tanto de llegar y partir el queso y decir aquí las cosas se hacen así. No, como te lo vuelvo a decir, es por comunidad. Un ejemplo muy claro, que nosotros ahora que estamos empezando a llamar a las asambleas, estamos tratando de buscar a todos los que tienen el linaje mexica, como te lo vuelvo a repetir. Primero somos los mexicas ahorita que estamos dispersos, y hasta el día de hoy, ya después de 6 meses que estamos convocando de forma muy enérgica y fuerte a todos los mexicas, no hemos puesto reglas de trabajo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que escuchar a todos. Ponía un ejemplo, la tradición roja que se dedicó a cuidar los centros sagrados, tal vez ellas tienen sus reglas con respecto al alcohol, y ellos en esos 503 años o 504 años cambiaron esa regla. Nosotros, los de la tradición negra, todavía tenemos respecto al alcohol, la orden, la ley de Nezahualcóyotl, que no se podía tomar alcohol hasta los 52 años. Entonces nosotros tenemos esa regla. Los de la tradición roja probablemente no, porque nosotros hemos visto a jóvenes tomando alcohol muy jóvenes. Lo que quiere decir es que entonces tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con el alcohol? Estamos hablando, por ejemplo, de las leyes de Nezahualcóyotl, que es un ejemplo muy interesante, porque podemos decir, las leyes de Nezahualcóyotl prohibían la embriaguez, Ajá. pero ¿cómo se castigaba? ¿Cómo se prevenía que no se cometiera la embriaguez? ¿No suena eso bastante radical? Hoy en día, obviamente. Bueno, hoy nosotros no castigamos de esa forma, sino hacemos la recomendación de qué es lo que no se tiene que hacer y damos el motivo por lo cual no se tiene que hacer. Entonces, por convicción, pues muchos de nosotros no lo hacemos. Y te digo, en la tradición roja, o también, por ejemplo, lo que le llaman las plantas psicoactivas, pues en la tradición negra nosotros no las utilizamos a menos de que sea muy, muy necesario, ¿no? Y ahora sabemos que muchas tradiciones pues las ocupan desde muy temprana edad y las ocupan cada 8 días o cada 15 días. No sabemos si esos son un tronco común o un tronco pues familiar fuerte que pues lo están ocupando porque en el tiempo se degeneró. Pues ahora hay que imponer las nuevas reglas, pero no las va a poner el pueblo mexica de una tradición, sino tenemos que llegar al consenso de qué es lo mejor. Si ya lo logramos hacer entre los mexicas, lo vamos a poder hacer con la confederación, o sea, ¿qué es lo mejor? Pues no se vuelve a ejercer la minería, ¿no? Desde nuestros conocimientos, los yacimientos que les llaman de oro, de plata, fueron generados por los mismos habitantes poniendo metales en ciertos tipos para activar los centros energéticos de la Tierra. Entonces llegan los que no saben y dicen, encontramos un yacimiento y sacan el oro
que en su momento o en algunos de los momentos se metió ahí para que la tierra tenga cierto equilibrio. Y entonces, pues el que no sabe, pues hasta que lo ve como la minería, ¿no? Digo, pues nosotros Sí. lo que sabemos es un conocimiento de que ese oro tiene que estar ahí porque tiene un porqué para el equilibrio de la naturaleza o igual de los minerales eh, que existen. Y hay quien no, que no alcanza a darse cuenta. Pero si no tenemos todo el conocimiento, todo, y alguien dice, no, pero es que por ese oro nos van a dar mucho dinero. Digo, pues nosotros no queremos dinero porque sabemos que eso va a desarmonizar la naturaleza. No sé, te voy a hablar de cerros, ¿no? Hay cerros que les llaman cerros de arena. Muchos de esos cerros están puestos para que las ondas sísmicas no lleguen hasta acá al centro. Y entonces absorban las ondas sísmicas en las orillas. Y hay quien está quitando estos cerros pensando que son cerros de arena. Y entonces pues, lo que están quitando pues es la protección de que los sismos no lleguen hasta acá al centro. Entonces quitando esos sismos, esos cerros de arena que nos están vendiendo, pues las ondas sísmicas van a entrar hasta acá adentro y van a hacer una catástrofe. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién le hace caso al conocimiento ancestral? Que por eso se pusieron ahí. Hay otros ejemplos muy fuertes, ¿no? Ponen en Tlanepantla, una zona industrial muy fuerte, sabiendo que la corriente del viento entraba por el Ecatepec, y entonces lo único que hacía el Ecatepec era entrar la corriente de viento y ponen las fábricas en el paso de la corriente del viento y lo único que hacen es meter el viento hacia toda la ciudad, digo, toda la contaminación hacia la ciudad, por ponerlas en un lugar en donde no debían de ponerlas. Y a pesar de que se le avisó al gobierno, pues el gobierno la quiso poner ahí su industria. Entonces, pues, con el viento, en vez de limpiar, lo que hace es contamina porque mete todo eso que se genera en Tlalnepantla a través del Ecatepec, el viento, y pues mete la contaminación a la ciudad. Una idea provocadora, interesante, pero polémica, maestro, que seguramente también sería tema de una larga conversación, esa idea de que los minerales han sido colocados ahí ex profeso, ¿no? por, por la población. Otro día la podremos revisar. Pero bien, estamos entonces llegando al tema de que el trabajo pues es comunitario, ¿no? Se tiene que llegar a la creación de los consensos a través de la comunidad. Y esto pues nos lleva al tema de la asamblea, ¿no? Mi pregunta en este momento es, ¿qué es pues la Asamblea Nacional del Pueblo Indígena Originario Mexica? Sí, la asamblea por sí mismo, pues es la reunión de todos los que se determinan por familia troncal, por haber aprendido dentro de una familia troncal, por haber iniciado en una danza que lleva a alguien del conocimiento o por alguien que quiere aprender, a reunirnos y empezar a determinar cuál es el rumbo que vamos a seguir como mexicas, como la gente que sabemos, podemos nosotros, pues ejercer ese linaje. Entonces, aunque, como decíamos hace rato, pues las familias troncales tienen un peso importante, las convocatorias son abiertas a cualquiera que se identifique o sienta, como ustedes ponen en la convocatoria, sienta ese llamado, ¿no? Son abiertas a todos los, no solo los mexicanos, porque incluso ya hemos sabido que hay calpulis de tradición en otros países, incluso en Europa, y entonces pues todo el que sienta ese llamado, esa autoidentificación con lo mexica, es recibido en las asambleas para participar en la toma de acuerdos, ¿no? Así es, o sea, tú has sido testigo, ¿no? De que han llegado personas que han aprendido con gente de linaje o gente de tradición en otros países y son los mexicas y pues llegan a estar en la asamblea. Todavía, como lo acabamos de mencionar, pues tenemos 504 años de no estar articulados. Pues nos está costando trabajo llegar a un orden, pero lo bonito de esto es que ya cada vez nos identificamos más con este orden. Hemos logrado ya tener, no sé, alguna universidad que nos ha dado ya cursos enteros, absorbiéndolos la universidad para enseñar lengua náhuatl. Ya gente de Xochimilco, que es dueño de Chinampa, pues nos ha ayudado ya ahora a que nosotros aprendamos a sembrar en las chinampas. Y así va llegando la gente que
quiere contribuir a que este pueblo se vaya haciendo cada vez más grande, más fuerte, más conocedor, más sabio. Así es como ha estado llegando. Hay quien cuidó ciertas cosas, hay quien cuidó la mosli, hay quien cuidó la ropa, hay quien cuidó ciertos tipos de Amoshli, lenguaje. para quienes no están familiarizados, porque pues esperamos que nos vea mucha gente, el Amoshli pues es el que mal llaman códice, pero es de origen prehispánico, porque hay códices ya coloniales, que muchas veces confundimos con los prehispánicos o precoloniales, pero son estos libros, generalmente a tipo de biombo, con figuras pintadas, ¿verdad? Con símbolos o grafías, ¿no? Necesariamente letra. Entonces, es la forma en la que se transmitía el conocimiento antiguamente en el papel amatl. Pero bueno, pasando a lo siguiente, maestro, entonces, pues esto es la asamblea del pueblo originario mexica, pero mi pregunta entonces ahora, para quienes les interesa el tema, ¿quiénes convocan? ¿Quiénes inician estas convocatorias? ¿Quiénes las realizan? ¿Y quién gobierna en la asamblea del pueblo indígena originario mexica? Bueno, pues mira, esta es una iniciativa. Hace unos años se nos dio la tarea de volver a restituir las órdenes guerreras. Las órdenes guerreras, todos piensan que son como solo los que se la pasan peleando, ¿no? Y entonces, no, nosotros entendemos que somos los que tenemos cierto grado de disciplina, que tenemos cierto grado de conocimiento de las artes, disciplinas guerreras antiguas, y que podemos ejercer orden, que tenemos cierto grado de conciencia en el cual podemos no estar imponiendo lo que nosotros deseamos, sino manteniendo una comunalidad para poder ejercer lo que todos deseamos. Entonces, ahorita, en un principio, quien hace estos llamados es el Yaoclactocan, ¿no? Que a su vez va acercando a personas de familias troncales, va acercando a organizaciones o calpulis grandes, que son calpulis de calpulis, a que se haga un núcleo. Ahorita son cerca de 17 organizaciones con 4 familias troncales en varios estados de la República que ya están haciendo la convocatoria. ¿Y quiénes o qué es ese Yaotlactocan? ¿Quiénes son? Pues el Yaoclactocan son personas que tuvieron, como te lo digo, disciplina guerrera antigua, conocimientos de la Xochiyaoyotl, del Yaoyotl. En especial, por ejemplo, yo sigo una línea que se llama el Yaoyotli, que la tuvieron la familia Xoconostle, y hay quien conoce de otros sistemas de arte guerrero que están ahí muy cercanos para que no se cometa ninguna infracción, que no se cometa pues un abuso. Ese grupo de guerreros son los que están conservando la documentación, las palabras, los contratos, cuando se ejerce el que nos dan el convenio para hacer la lengua náhuatl en una universidad, pues se ejerce un convenio que termina siendo un contrato para poder ejercerlo. Toda esa documentación, los reconocimientos, las peticiones a nombre del pueblo, las está guardando el Yautlattocan hasta que exista un gran consejo. Nosotros hemos querido ya ejercer un consejo general, pero no se nos ha permitido. Yo lo he mencionado, digo, bueno, nosotros lo que queremos ya como Yautlattocan es pasarle la estafeta al gran consejo de las personas más adecuadas, pero se nos ha pedido que sigamos nosotros custodiando todo y seguimos convocando, ¿no? Entonces, ¿hay un gobierno o no hay un gobierno? Por el momento no gobernamos, solo sugerimos cosas, ¿no? Sugerimos pues los temas, sugerimos el rumbo que va llevando esta nación, pero no la gobernamos. No decimos esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Correcto. Ya lo escucharon, hermanos. No hay Tlatoani. Eso es falso. A ver, vamos a mandar unos saludos. Nos está por aquí mandando un mensaje el hermano Neón Ashelot, que dice: buena plática es el camino. Saludos cordiales. Saludos, Neón. También tenemos un mensaje de Clear Club, que dice: muy buen trabajo. Ojalá todos los pueblos iniciemos ese proceso de descolonización. También hay que considerar el rescate de nuestra lengua. Claro que sí, eso es muy, muy importante, el tema del rescate del náhuatl, de la auténtica lengua mexicana. No, la lengua mexicana no es el español. Esa es la lengua franca que hoy domina,
pero la lengua original mexicana pues es el náhuatl, que se llamaba en náhuatl, se llamaba Mexicatlactoli. Y tenemos otro mensaje también, también de Clear Club, dice, dejemos de llamarnos prehispánicos, tienes razón, aunque hay que ubicar el contexto, nosotros a veces preferimos hablar de lo ancestral, de lo originario, de lo nativo, más que de lo prehispánico, pero en determinados contextos parece que resulta más práctico decir prehispánico, porque así es como nos entienden un poquito mejor. Y bien, pues vamos a continuar con esta conversación. Vamos a ver si nos da tiempo todavía para más. Sí, tenemos algo de tiempo. Eh, una pregunta, regresando al tema con el que iniciábamos la conversación, maestro, sobre esta asamblea del Museo de la Ciudad de México que se realizó el 26 de febrero del 2022, en el que tuvimos la presencia de más de 130, 140 personas, representantes de Calpulis, Temastianis, abuelos de tradición, temascaleros, líderes de grupos culturales. Fue una asamblea bastante nutrida, de la cual pues todos salimos felices por los acuerdos que se habían alcanzado, por la armonía con la que se desarrolló la asamblea. Desafortunadamente al final los trabajos parece que se rompieron, pero esa es mi pregunta, maestro. ¿Qué pasó con los trabajos de la gran Asamblea General de la Comunidad Mexica, celebrada en el Museo de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2022, convocada por en ese tiempo se llamó Gran Consejo de la Mexicanidad? Es verdad que en esa asamblea, bueno, esta pregunta ya te la hice, pero mi pregunta es, ¿qué pasó con los trabajos de esta asamblea? Sí, como tú bien lo mencionas, se detuvo esa gran asamblea. Por ahí debe de existir algún video donde yo dije que yo ofrendaba mi vida por la seguridad de la palabra del pueblo. Y como lo mencioné, hubo una persona que actualmente se ostenta como el Tlatuani, que dijo, al recibir los documentos que con ellos tenía, me iba a ejercer la facultad de chingarse a los abuelos. Así lo dijo, literalmente. Y entonces, pues lo que hice yo fue recoger esos documentos y el Yautlastocan, el Consejo de Guerreros, pues determinó custodiarlos. Porque en ese momento, como yo fui uno de los que permití que entrara esa persona, pues porque rogaron mucho porque entrara, entonces pensaron que yo le había abierto la puerta a él. Y entonces también fui como pues considerado como parte de su trabajo de él. Y entonces pues yo prácticamente quedé afuera del Consejo de los Guerreros. A pesar de que en ese momento yo los lideraba, pues mi palabra quedó ahí en juego por lo que yo dije, que esa persona había comentado. Y entonces, pues ahí yo quedé como fuera de circulación como 2 años. Esos documentos se conservaron por el Yautlastocan. Yo tampoco sabía quién los tenía. Y entonces, por Yautlastocan se hicieron varios acuerdos. Lo que sé es que hay cosas que ellos custodiaron muy bien. Hace aproximadamente 8 meses, la persona que tenía estos documentos me los entregó a mí, pero bueno, no me los entregó es ella a mí, se los entregó a una persona diciéndole que esa persona iba a saber qué hacer, y esa persona me buscó a mí y me los entregó. Cuando yo vi que pues eran una bola de documentos, pues me dediqué a verlos y me di cuenta que ahí venía las actas de asamblea. Dentro de esos documentos vienen algunos documentos de trabajos anteriores de hasta 100 años, ¿no? Trabajos que se hicieron con el hermano Cristian, que ahí los entregó el maestro Tenamastle del Movimiento Confederado, y había algunos otros trabajos de antes. Entonces, pues lo único que fue ponerme en contacto con el maestro Tenamastle, con el maestro Tolantecutli, con el maestro Chinacantecutli, y decirles que si podíamos ya ejercer la actividad de la asamblea, y es cuando se vuelve a convocar. Se vuelve a activar esos trabajos de la asamblea que tú mencionas, que fue en el Museo de la Ciudad de México. Es la continuación de muchos trabajos. Esa es una asamblea intermedia, ni siquiera es la inicial. Parecería que es la inicial, pero no. Y de ahí, pues entonces viene todo ese trabajo. Dentro de estas nuevas asambleas se ha deslindado a personas como
el señor Ulises Terán, que en su momento era como el representante legal, y tenemos el conocimiento de que abusó de la, de su palabra. Luego también nos deslindamos del señor Ituriel Moctezuma. Posteriormente, ya dentro de esta temporada, pues nos deslindamos de una abuela que pues en su momento demostró que pues, quería ella como mandar, como estar al frente de este movimiento y como que no le gustaban los consejos. Entonces también nos deslindamos de la maestra Fabiola Poblano. Y así nos hemos tenido que ir deslindando de ciertas personas. Entonces, los trabajos ahora pues, radican en estos trabajos de estas asambleas. Hay mucha historia, hay mucho trabajo, ya hay una articulación, entonces pues vamos a seguir adelante. Eh, Bien, maestro. Entonces, eso significa que los trabajos de esta asamblea son continuidad de la Asamblea de la Ciudad de México. Sí, como te decía, bueno, lo dije hace un momento, la Asamblea de la Ciudad de México es una asamblea intermedia. Todavía hubo asambleas anteriores y tenemos documentación de asambleas de hace casi 100 años atrás. O sea, traemos la representatividad de varios trabajos de abuelos de tiempo atrás. Entonces, no nace ahí este movimiento, nace mucho más atrás. Y menciono al maestro Tenamastre, que es quien nos ha ido dando esa documentación, nos ha ido dando esos soportes. Bien, ya para ir redondeando la idea, ¿cómo podríamos resumir cuál es el propósito y los objetivos de la Asamblea del Pueblo Indígena Originario Mexicano? El propósito más importante es articular otra vez al pueblo, el volver a estar en comunicación unos con otros y ejercer los trabajos en conjunto para poder hacer que esta nación, toda nuestra nación mexicana, tenga pues un orden, tenga un amor hacia su raíz, junto con todas las demás naciones que habitan en este territorio y que también no habitan en este territorio. Debemos de recordar que hace poco tiempo, no tanto, México no está hasta la frontera que tiene hoy, sino todavía casi la mitad de Estados Unidos pertenecía a México. La Confederación de Anáhuac todavía va más allá hasta Canadá, hasta Nicaragua. Entonces, nuestro afán es volver a restituir el orden, el respeto, la disciplina, la responsabilidad, la honorabilidad que tenían nuestros ancestros y la comunión que tenían con los seres vivos, hermanos animales, que le llamamos de esa forma, y plantitas. O sea, lo que buscamos es la restitución del orden y la disciplina con todo lo que vive en este planeta, tomando el planeta como un ser vivo, como un hermano, a nuestros hermanos los ríos, el agua, el viento. Muchísima gente no se da cuenta que nos debemos al viento, al aire, y lo contaminamos, nos debemos al agua y lo contaminamos. Es por no tener la conciencia de que somos uno solo. Y eso es lo que nosotros buscamos como el pueblo mexica, como el pueblo indígena originario mexica. Empezar a generar la conciencia de que nosotros no estamos peleados con nada en la naturaleza, con nada. Estamos conscientes que somos una cadena, que unos alimentamos a otros y unos alimentamos a otros. Y con respecto a eso, pues debemos de saber que algún día nosotros comemos a los animalitos, comemos a las plantitas, tomamos el agüita, pero algún día nosotros vamos a formar parte de ese ecosistema, alimentándolos también a ellos de una o de otra manera. ¿Cuáles dirías, maestro, que son los principales retos que enfrenta la Asamblea del Pueblo Indígena Originario Mexicano? Pues no solo como asamblea, sino como pueblo. Muchos piensan que nuestro objetivo es el registro, pero no, ese nunca fue nuestro objetivo. Ese nos agarró a la mitad del camino y de repente pues estábamos involucrados en un registro gubernamental, pero realmente nuestros trabajos siempre han sido por la articulación del pueblo, por empezar a trabajar en armonía, porque la gente que no tiene conciencia, que pues, lastima su cuerpo, metiéndole sustancias, metiéndole bebidas nocivas,
tenga la conciencia de que tiene que cuidártelo. Yo siempre he hablado de que cuando eres un mexica y naces, te dan dos obligaciones. La primera es vivir 104 años y la siguiente es que honres ser guerrero o ser una nana, una mujercita que va a cuidar a los guerreros. Esas órdenes son siempre un orgullo llevarlas a cabo. No tiene nada que ver con la asamblea. La asamblea solo es el pretexto para irnos uniendo, articulando, y si se puede conseguir un registro, pues está bien, y si alguien lo va a tener, lo único que pedimos es que sea justo y lo comparta con todos. Uno de los riesgos que vemos como asamblea es que pues probablemente este registro se lo entreguen a quien no le gusta trabajar en comunidad, a quien le gusta imponerse, y ese es un peligro muy grande. Porque si se lo entregaran a alguien que le gusta estar mandando e imponiendo las cosas desde el autoritarismo, pues estaría en peligro el pueblo. Desde el culto al yo mismo, ¿no? Así es, entonces, eso es uno de los retos más importantes, que no se lo vayan a entregar a alguien que definitivamente se sienta el rey o se sienta el Tlatoani, ¿no? Porque, pues entonces todo lo que hicieron los abuelos se iría por la coladera. ¿Por qué? Pues porque se lo estarían entregando a una persona. Y aquí realmente es al pueblo al que se lo tienen que entregar. Ese es uno de los retos. Y otro, pues que los que hace un tiempo no eran mexicas y que ahora son los mexicas más mexicas de los mexicas, pues lo tengan, ¿no? Que ni tienen nada de cosmovisión ni de nada de cosmopercepción y que no les gusta pues, respetar y que además son abusivos pues, diciendo que no bajan recursos y que sí lo bajan y que en la hora de las fiestas ni siquiera lo comparten, pues son de los riesgos más fuertes. Podríamos decir, eh, para concretar, que el propósito, la misión, más bien la misión, es organizarnos desde la conciencia originaria. Claro, pues es lo que nos llevó a ser en bien poquito tiempo un pueblo de luz, un pueblo de fuerza, que pues los que llegaron se obstinaron en decir que nosotros éramos saqueadores, que éramos personas, que éramos eh, idólatras. Digo, pues todo lo que dijeron eso no es cierto. O sea, nosotros lo único que hacemos es ayudar, cuidar, preservar. Digo, pues la honra de nosotros está el escudo nacional, que está lleno de glifos y nadie sabe leer lo que dice ahí. Ese escudo nacional tan importante, que da una orden de lo que tenemos que hacer todos. Digo, pues yo siempre he invitado a que lo lean, ¿no? Ese glifo que dice. La mayoría pues no sabe leerlo. Y en alguna otra ocasión que estemos podríamos compartir esa, pues qué dice esos glifos. Entonces, sería interesante que lo compartieras, maestro, para quienes han tenido la paciencia de escucharnos hasta ahorita, y que se lleven ese mensajito tan poderoso. Puede tener distintas interpretaciones, pero que el que yo escucho de tu parte es interesante. pues sí, mira, el escudo nacional tiene una piedra en el centro, que es como un cuadrito amarillo. Esa es una piedra. Y afuera de la piedra nacen unos ojitos de agua. Dentro de esos ojitos de agua y la piedra nace un nopal. De ese nopal nacen unas tunitas. De esas tunitas está agarrada una garra de un águila y está sosteniendo una serpiente. Para nosotros el agua es el conocimiento, es donde se origina el conocimiento. Y la piedra es donde se sostiene. Cuando se junta la agua con la piedra, se le conoce como un lugar de creación, que se puede crear cualquier cosa. Entonces esa piedra con agua es un lugar de creación, no es ate. Y luego viene un malinali, que es una hierbita, que en este caso es un nopali, que ese nopali para nosotros representa la abundancia, que donde quiera que se tira un nopal, crece. Esto representa una plantita que donde quiera va a crecer. Las tunitas para nosotros representan los corazones, unos choconostle. Ese choconostle quiere decir que puede ser agridulce. Y luego el águila, que es el tonal de este país, representa la libertad y la fuerza. Y los que saben de la serpiente representa al conocimiento ancestral. Entonces dice ahí, en un lugar de creación donde hay abundancia de corazones, cuando tu libertad y poder
controlen la sabiduría ancestral, renacerá la nación. Pero si todos saben leer ese mensaje, sería poderosísimo, porque nos está invitando a que conozcamos el conocimiento ancestral. Entonces, pues hay que buscarlo y hay que entenderlo. Bien, maestro, para ir cerrando, ¿quiénes son convocados entonces y a quiénes beneficia y afecta las decisiones que se toman en esas asambleas? Pues nosotros pensamos que se convoca a toda aquella persona que se sienta mexica. Hay un formato que le llamamos formato de autoadscripción. Ya existe algo que se conoce como autoadscripción calificada, que lo que hace es ver la honorabilidad de las personas, si pertenece a una familia troncal, si pertenece a un linaje de esas familias troncales, a haber sido su alumno, o si existe alumno de alguna danza, de alguna familia o de algún gran maestro, o si solo es alguien que quiere adherirse porque le gusta la idea. Entonces, basado en eso, existe algo que se llama transcripción calificada, que no la califica una persona, sino la califica un consejo, en el cual pues va entrando. Ahorita ya tenemos a 1,200 personas adscritas en el pueblo. Muchos de ellos o practican un arte guerrero, o danzan, o saben floricanto, o se dedican a la medicina, que le llaman medicina tradicional, y pues ya se va armando, como te digo, ese gran petate. ¿Y a quién beneficia? Pues a los miembros que estén autoscritos al pueblo. ¿Y a quién no beneficia o perjudica? ¿A quién afecta? ¿A quién afecta? Pues nosotros pensamos que a nadie, porque pues si siempre hemos existido y pues nadie nos hacía caso, pues creemos que no afecta a nadie, ¿no? Pero esa es nuestra percepción. No sé si afecte a alguien que nosotros estemos aquí de regreso. ¿No podría afectar a quienes también se identifican como mexicas, pero no desean unirse a estos trabajos? Pues yo siento que no, porque de alguna manera pues ellos tendrán que encontrar el camino que se requiere para que también sean reconocidos, ¿no? Es importante para nosotros ver que si alguien no quiere estar con lo que nosotros denominamos el pueblo, pues tendrá sus propias formas, sus propios pensamientos. ¿Por qué no? Nosotros estamos convocando a todos, todos. O sea, no estamos dejando a nadie fuera. Si alguien no quiere estar es porque él no quiere, pero si sí, pues, claro, debe ser honorable, respetuoso, respetar los códigos que tenemos, ¿no? Alguien que pasa por encima de un clasmanal o que viene a ofender a los abuelos o que quiere amenaza, él ser el que manda, pues es evidente que por asamblea nadie los va a querer. Las personas que yo mencioné no las sacó una persona, fue por asamblea, se pone el nombre en la asamblea y la asamblea es la que determina lo que sucede con esa persona, no es uno, y está basado en sus usos y costumbres y en lo que esa persona ha generado en la sociedad. Entonces, si sirves, pues todos te van a querer. Si no sirves, pues o abusaste, pues ¿quién te va a querer? Bien importante para muchos el tema de los procesos justos, ¿no, maestro? Porque a veces cuando hablamos de usos y costumbres, pues puede parecer que todo se vale en la multitud. ¿Cómo podríamos distinguir lo que es un proceso justo de una barbaridad como las que a veces se cometen en algunas comunidades, como linchamientos y cosas por el estilo? ¿Cómo podemos separar lo que son los usos y costumbres como un sistema virtuoso de aquellas prácticas bárbaras que se cometen a veces? Sí, bueno, pues nosotros esas prácticas bárbaras que violan los derechos humanos de las personas, pues no las determinamos usos y costumbres. O sea, todo va evolucionando. Y entonces es evidente que no podemos nosotros, pues, pasar por encima de los derechos humanos de nadie. Sí tenemos que guardar el respeto a la comunidad, a la comunalidad, y en eso se basa el uso y costumbre. Y ahora le quieren decir sistemas normativos. Esos sistemas normativos o esos usos y costumbres, que para muchos no son lo mismo, pero que pues el fin es muy similar, pues ahí determina. Y como te lo acabo de decir, en nuestro caso no pretendemos pasar
por los derechos humanos de nadie. No, pero nosotros no, o sea, al contrario, pues nosotros pensamos que si vienes a ayudar y vienes a aportar, pues todo suma, todo suma. Si vienes a criticar, si vienes a robar, si vienes a lastimar, si vienes a usarnos, pues ahí resta y nosotros pues no vamos a permitir eso. Si vienes a abusar, no sé, a veces se podría tomar en exceso cosas, pero a lo mejor hay personas que evidentemente hacen cosas graves, ¿no? O algunos linchamientos que yo sé, pues porque alguien abusó de una niña, porque alguien abusó de un niño, y eso evidentemente pues no se permitiría en ninguno de los casos, ¿no? O sea, en ninguno, ninguno. Cosas graves, en que nosotros como tal no somos quienes para ejercer esa juzgar, pero evidentemente pues hay cosas que sí no se van a permitir, no los permitiría nadie, ¿no? Nadie. Gracias, maestro. Para concluir, no sé si quieras compartir algún avance de lo que son los trabajos de la Asamblea, que pienso que ya buena parte ya se expuso a lo largo de las conversaciones, pero si algo que quieras agregar, algo que quieras informarle a todos quienes están interesados en nuestra cultura original y participar de esta organización que pues nosotros esperamos nos lleve a un nuevo nivel de conciencia como nación mexicana. Pues los avances son importantes. Ya este movimiento, a diferencia de muchos otros movimientos, ya ha durado por lo menos 6 meses juntos. Nuestro grupo de comunicación, pues tiene entre 300, 350 miembros activos. Como te decía, autoadscritos ya hay más de 1200 que no están todos en ese grupo, pero sí sus líderes que pueden ir dándoles información a ellos. Otro de los avances es que ya nos estamos empezando a reconocer, ya sabemos pues quiénes les abusan, quiénes dicen, quiénes nada más ven para su beneficio, y lo vamos detectando, ¿no? Todavía no lo decimos, pero evidentemente ahí hay una lista que han sacado muchos de los guerreros de pues quién dice cosas, quién no hace lo correcto, ¿no? Hace rato yo llegué a una celebración donde eran convocados todos y yo quise regalar nuestra insignia más importante, que es la figura de Huitzilopochtli, y el organizador, por quererle entregar eso, me dijo que había una persona que yo no era bienvenido, ¿no? Yo al llegar a ese lugar, pues evidentemente vi que había muchas personas que son fraudulentas, pero pues aún así, con mi corazón noble quise entregar una insignia y no, pues me dijeron que yo no era bien recibido, cual cosa agradezco porque en ese momento pues se parte y se nota bien quién forma parte de algo que hace y quién no. Entonces yo agradezco eso que pasó hoy, que me da mucha tristeza porque si esas personas hicieran cosas de corazón, pues definitivamente podríamos estar todos, ¿no? Porque yo no llegué a pisotear, ni a manotear, ni a gritar, ni a insultar, lo único que quería era dar una insignia. Entonces, evidentemente, la misma naturaleza va poniendo a cada quien en el lugar que le corresponde. Lo grave es que haya mucha gente que le crea a esos mentirosos o a esas personas, eso es grave, muy grave. Pero bueno, es la experiencia que tiene que vivir cada uno, ¿no? Y pues Pues, quizá es parte del negocio de la New Age, pero en fin, maestro, pues te agradezco mucho, maestro Coachicali Tepanagui Tonameyot, Coachicali Tlahuili Tepanagui Tonameyot, Choconos Clinchan. Xoconosclinchan. Hermanos, pues muchas gracias por escucharnos. Esta ha sido una conversación que teníamos pendiente para aclarar muchos temas y esperamos que pues para ustedes también sea interesante y sea muy útil que se enteren todo esto que se está haciendo, estos trabajos que se están realizando, que en lo personal considero que hay muchos frentes y todos los frentes son válidos si llevan como propósito fundamental ese despertar de nuestras conciencias, ese retorno a nuestra identidad original y al gran acervo cultural que nos legaron todos nuestros antepasados, mexicas, mayas, teotihuacanos, toltecas, olmecas, los hermanos que hay hoy en día, los rarámuris, los huirráricas, los purépechas, todos los pueblos de nuestro fantástico país milenario,
que la historia oficial pues nos ha negado, ¿no? Nos ha negado el conocimiento a través de los prejuicios que se nos han sembrado sobre nuestro pasado prehispánico, vamos a ponerlo entre comillas, antes de la invasión, en donde pues nos han hecho sentir desprecio por nuestros hermanos de sangre nativa. Eh, yo pienso que todos somos nativos porque todos nacimos aquí, pero son otros tiempos. Por ahí a veces nos discriminan por güeritos, pero pues todos somos mexicanos y yo digo que todos somos mexicas, es mi opinión personal. Respeto la idea de cada quien. Entonces, pues ojalá y esto sirva para pues irnos conectando, hermanos, irnos conectando unos con otros desde ese nivel de conciencia en donde reconocemos y valoramos nuestro legado ancestral de varios miles de años. Nuestra historia no inició hace 500 años con la llegada de los españoles y la imposición del español. El español sí que todos hablamos, pero por eso también podemos aprender a hablar el náhuatl y cualquiera otra de las lenguas originarias de nuestro país para recuperar esa conexión, sobre todo con la naturaleza, con la madre tierra, con el padre sol, con el padre viento, la lluvia, todos los elementos que conforman pues el sustento sobre el cual existimos, nuestros hermanos animales y nuestras hermanas plantas, con los cuales podemos vivir en armonía y beneficiarnos mutuamente como comunidad humana. Ojalá estos trabajos ayuden a esa sagrada visión que tenemos y que nos hemos autoimpuesto, recuperar ese conocimiento ancestral que hoy en día pues el mundo moderno ha hecho a un lado a través de la tecnificación, la tecnología, la vida de mercado, ¿no? El capitalismo. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Ni Xiucteutli, soy Xiucteutli, Eric Quintanar. Saludos a todos, esto es Análisis Mexica. Hasta pronto.